Vamos a continuar con nuestras clases. En esta parte vamos a hablar acerca de los sensores, ahora de oxígeno. Esto es correspondiente a la clase número 6, ¿sí? Vamos en la cuarta parte de los sensores. Y ahora vamos a hablar acerca de cómo funcionan, qué características tienen, qué tipos hay, qué pruebas se pueden realizar, qué fallas pueden ocasionar. Recordemos que los sensores de oxígeno tienen mucha relación con lo que es la mezcla estequiométrica o lo que es la relación lambda, ¿sí? Lambda 1 igual a 1 o que equivale a 14.7 a 1. Recordando que todos los vehículos ahora normalmente cuentan con un convertidor catalítico que función es reducir las emisiones de los gases contaminantes, ¿sí? De todos los dióxidos de carbono que se generan, que son perjudiciales para el ambiente. Entonces el catalizador va a convertir esos gases nocivos para que no dañen el medio ambiente. Normalmente esas cuestiones de estos sensores están en relación también a eso. Esto para garantizar la mejor conversión posible del catalizador a través de una combustión óptima, ¿sí? Es decir, una buena relación de la mezcla de 14.7 de aire a 1 de combustible. A esto se le va a llamar relación lambda, ¿sí? Por eso también a este sensor se le llama sonda lambda, ¿sí? O sensor de O2 o sensor EGO o sensor de oxígeno. Esta lambda se expresa en proporción del aire que resulta de la necesidad teórica de aire y la cantidad de aire realmente suministrada, ¿sí? Entonces es por esta razón que este sensor influye mucho en el control de la mezcla, ¿sí? En cuestión de si la mezcla es demasiado rica, demasiado pobre, ¿sí? Todo esto se va a dar en este sensor. Esta es una forma de un sensor, ¿sí? Normalmente están ubicados de la siguiente forma. Vamos a ver una animación. Ok, aquí tenemos una animación donde podemos observar cómo están ubicados los sensores de oxígeno. Normalmente en los vehículos más antiguos solamente existía un sensor de oxígeno que estaba ubicado lo más cerca del múltiple de escape, porque aprovechaba la temperatura a la que se generaba la combustión o lo que salían los gases quemados para tener una buena medición. Posteriormente en los vehículos de ahora normalmente ya son dos, uno antes del catalizador, ¿sí? Uno después del catalizador, y estas están directamente conectadas a la computadora. Nuevamente a los que están de este lado se les llama banco 1. Pueden ser dos si es un motor en B, normalmente pueden ser dos. Igual en este lado pueden haber dos dependiendo del fabricante, cómo está su diseño de motor. Banco 2 después del catalizador, banco 1 antes del catalizador. Entonces la sonda lambda son de esta forma. Están incrustadas en el múltiple de escape y normalmente reciben el gas de escape que podemos observar acá. Recibe el gas de escape, tiene elementos de la sonda
Estos son elementos de la sonda. Este es el aire ambiental. Recordemos que este tipo de sensor va a trabajar con la relación del aire externo y el aire o el oxígeno que quede de residuo en el gas de escape. Por eso se dice que funciona como una pequeña pila, porque hace una diferencia de potencial entre esas dos relaciones de oxígeno ambiente y oxígeno que queda de residuo en el escape. Esta es la carcasa para atornillar. Normalmente cuando era de un hilo, la carcasa era tierra eléctricamente. Actualmente la mayoría son de 4 terminales. Un electrodo interior, que es el que tiene el aire ambiente. El orificio en el tubo protector, podemos encontrarlo acá. Aquí es donde ingresan los gases. El tubo protector. El electrodo exterior, que es el que tiene contacto con el gas del escape. ¿Sí? Esta es la forma en que se funciona o los elementos que tiene un sensor de oxígeno. Entonces prácticamente va a ser una diferencia de potencial entre el aire que entra y el aire, perdón, que oxígeno restante de la combustión y el oxígeno del ambiente. Ok, seguimos. Entonces, ya vimos cómo es que funciona un poco este sensor. Normalmente lo que les decía es como si fuera una pequeña batería que hace una pequeña diferencia de potencial entre el oxígeno del ambiente y el oxígeno resultante de la combustión. Y eso prácticamente es monitoreado por la computadora, ya sea del sensor que está antes del catalizador o después del catalizador, y entonces la computadora determina qué va a realizar en cuestión del tiempo de inyección, ¿sí? Para meter más combustible o meter menos aire dependiendo lo que requiera el vehículo. Entonces por esta razón el sensor de oxígeno se le llama sonda lambda por tener relación con la mezcla estequiométrica. Ahora, ¿qué tipos de sensores hay? Bueno, pues los principales, pues el primero es el de circonio. Normalmente está formada en su interior por un material de dióxido de circonio que en cuestión de características es que trabaja aproximadamente a una temperatura de 300 grados, ¿sí? Trabaja a una temperatura de 300 grados, está hecho de un material o el elemento cerámico de dióxido de circonio. Y otra característica importante, que este sensor tiene un aire de referencia, es decir, en la parte exterior de la cerámica que pasan los gases de escape y en la parte interior se ha llenado con el aire de referencia, ¿sí? Normalmente esta área es la que hace la diferencia de potencial entre el aire de referencia y el aire que recibe del escape. Aquí podemos observar, normalmente estos sensores están sellados por aquí. Si ustedes observan, tienen esa característica que están sellados por aquí. Por acá tienen los pequeños orificios donde ingresa el aire del escape, ¿sí?
y por acá está el aire ambiente. Normalmente, como decía, este tipo de sensor de oxígeno de circonio ya tenía un aire de referencia. Por lo tanto, este tipo de sensor con el tiempo, con el uso, con el kilometraje, sufre desgaste y por lo tanto a veces la mezcla ya no es óptima porque ya se encuentra, digamos así, que la diferencia entre el aire ambiente y el aire oxígeno ya no es el real, digámoslo así, porque el sensor ya está dando su vida útil. Entonces es importante saber esto que puede pasar, ¿sí? Otro tipo de sensor de oxígeno es el llamado el de tipo titanio. Este tipo de titanio normalmente tiene una característica que el recubrimiento ahora es de dióxido de titanio, es decir, la parte de la cerámica ya no es de circonio, ahora es de titanio, ¿sí? Lo cual tiene una característica que cambia su resistencia de modo proporcional a la concentración del oxígeno de los gases de escape, ¿sí? Es decir, con una elevada proporción de oxígeno, mezcla pobre, lambda menor a 1 es menos conductor, y con una baja proporción de oxígeno, es decir, lambda menor a 1, aumenta la capacidad de conducción. Este sensor es uno de los más utilizados por su respuesta, es decir, aceleraciones muy altas o revoluciones de 3000 revoluciones. La mezcla sigue manteniéndose en lambda 1. Por esta razón, este tipo de sensor de oxígeno de titanio son más eficientes, son más estables, tienen mayor durabilidad, a diferencia del de circonio. Nada más que la diferencia que la temperatura también es más elevada, puede ser de 500 a 600 grados centígrados, es decir, su temperatura de trabajo es más alta a la del circonio, pero la del circonio tiene problemas de cuando hay desgaste por el uso, de que ya la relación de mezcla ya no es la correcta, ¿sí? Entonces esta sonda no precisa, también otra característica, no precisa de un aire de referencia, ¿sí? Esto hace que la unidad de control proporcione una combinación de resistencia con tensión de 5 volts, ¿sí? En este tipo de sensor, normalmente la computadora envía 5 volts a una de sus terminales y a través de la caída de tensión es que la computadora determina, ¿sí? Determina el control en cuestión de lo que es la relación de la mezcla del aire combustible, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto, que para este tipo se requiere una alimentación de 5 volts. Esto va a proporcionar la unidad de control, ¿ok? Entonces, diferencias entre circonio y titanio es la respuesta, que el circonio necesita de menor temperatura, pero sufre problemas con el tiempo, y el de titanio pues es más eficiente, pero se requiere por lo menos una fuente de 5 volts que la computadora ingresa para poder controlar lo que es la combinación de resistencia, ¿sí? Para que pueda trabajar a lo más óptimo el sensor de oxígeno de tipo titanio. Físicamente, normalmente son así. Ya los orificios están prácticamente en lo que es el electrodo que va en el gas de escape, ¿sí? Y como les decía, que no necesita de aire de referencia porque precisamente lo hace los 5 volts. Normalmente esto ya lo hace internamente el sensor, ¿sí?
Seguimos. Otro tipo de sensor de oxígeno es el llamado sensor air-full o aire combustible o sensor de banda ancha. El sensor de circonio y de titanio se le llama sensores de banda corta, pero el de air-full se le llama de banda ancha porque normalmente tiene un mayor rango, ¿sí? En cuestión de que esto es más controlado. Digamos que prácticamente lo que es la relación lambda o la sonda lambda, prácticamente en todos los momentos del motor están en 1, es decir, tanto en marcha mínima, aceleración o aceleración máxima, el vehículo con estos sensores de banda ancha va a buscar la mezcla perfecta, ¿sí? Es decir, estas ondas son más eficientes todavía que las de titanio, ¿sí? Mide con mayor precisión la cantidad de aire, tanto en el rango de mezcla pobre y como en el rango de mezcla rica, ¿sí? De esta manera proporciona una señal eléctrica exacta y puede regularse los valores nominales que se deseen, ¿sí? Esto es aplicable, por ejemplo, a motores diésel, motores Otto, ¿sí? Con conceptos de mezcla muy pobre o en motores de gas y GLP. La sonda de banda ancha es una sonda convencional con aire de referencia, ¿sí? Posee además una segunda célula electroquímica llamada la célula de bombeo. Esta es otra característica que tiene también este sistema, que si el sistema llega a requerir, digámosle así, el gas de escape salió con menos, digamos así, aire, lo que esta célula hace es meter ese aire necesario en el sensor para que la mezcla se regule con mayor velocidad y mayor precisión, ¿sí? Es decir, internamente está ingresando, puede ingresar aire al sensor para que la mezcla se siga estabilizando y no haya exceso de gases contaminantes. Otra diferencia también en estos es que el sensor de su forma de onda del sensor de, de banda ancha es de este tipo. Nuevamente aquí va a buscar la relación estequiométrica y esto va a ser una elevación de voltaje. A diferencia del sensor de oxígeno de circonio y titanio, normalmente su forma de onda es así. Lo vamos a hacer por aquí. Tenemos un eje Y, un eje X, y prácticamente su forma de onda es una señal de tipo parece que fuera una señal alterna, es decir, llega a un voltaje máximo, baja, voltaje mínimo, voltaje máximo, voltaje mínimo, voltaje máximo, voltaje mínimo, voltaje máximo y así sucesivamente. Pero es una señal que está variando en cuestión de voltaje, es decir, aquí está llegando como punto 8, punto 7, punto 9 volts, no llega a 1 y acá tampoco va a llegar a 0, va a estar en punto 2, punto 3, punto 4 y nuevamente esos voltajes van a diferenciar si la mezcla es demasiado rica o la mezcla es demasiada pobre, ¿sí? Esta es en cuestión de los sensores de circonio. Este es para la señal, voy a poner acá señal para sensores poner de otro color. Este es para señal de sensor de circonio o de titanio. ¿Ok? Esta es la forma y esta es la forma de onda para una señal de igual sensor de oxígeno pero de tipo banda ancha, air full, ¿sí?
Normalmente esto se puede observar directo en el escáner o directo en el instrumento osciloscopio, ¿sí? Nada más que con la diferencia de que recordemos que cuando sea de este tipo la señal va a ser variante, no va a haber mucho cambio en cuestión de voltaje, porque lo que va a hacer este tipo de sistema de Airful es buscar la relación de mezcla estequiométrica perfecta, que va a estar por aquí, en esa relación de 14.7 a 1, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que va a estar buscando. Este punto es lo que va a estar buscando siempre el sensor de Airful. Y el voltaje va a estar subiendo o bajando. Este voltaje va a depender del fabricante, no va a ser el mismo para todos. Esto va a estar oscilando. En cambio aquí pues va a oscilar, en el caso de los de circonio titanio, pues va a estar, les decía acá, lo mínimo puede ser un 0.4. Vamos a poner por ejemplo 0.4 y lo máximo aquí puede ser casi 0.8 volts, ¿sí? El rango para los sensores de circonio titanio de este tipo es de que va a ir de 0 a 1 volts, ¿sí? No tocando 0 volts y tampoco llegando hasta 1 volts, ¿sí? Y lo que va a hacer es esta mezcla rica, mezcla pobre, y va a estar monitoreando la computadora este rango, es decir, estos niveles de voltaje. Es lo que va a estar monitoreando la computadora para saber en qué momento el vehículo es mezcla rica y en qué momento es mezcla pobre, ¿sí? Mezcla rica, recordemos que se refiere a exceso de combustible, poco oxígeno, y en mezcla pobre al revés, mucho oxígeno, ¿sale? En cuestión de la mezcla, ¿sí? Entonces, eso se refiere para que ustedes tengan esa observación. En los vehículos más modernos, el tipo de sensor normalmente ya es de este tipo. Ya son sensores de tipo Airful. ¿Cómo saberlo? Pues normalmente en los esquemas o diagramas eléctricos se puede observar cuál es. O en su caso, con el escáner en el monitoreo, normalmente en los vehículos ya aparece el tipo de sensor que es. Y entonces ya vamos a observar que va a ser de este tipo de forma la señal, ¿sí? Esto va a ser para circonio o titanio. Seguimos. Esto es lo que la célula llamada, esta célula se llama célula de Nernst, que esto es prácticamente lo que les decía, una diferencia muy importante en el sensor de banda ancha, que aquí ya se le está agregando la célula, la que va a ingresar el aire, les decía, para que la mezcla siga manteniéndose a 1. Por esa razón este sensor, perdón, es más precisa en cuestión de la mezcla, ¿sí? Por esta célula de Nernst. Lo que hace es meter oxígeno para que la sonda siga manteniendo la relación mezcla combustible más óptima, ¿sí? Esto lo va a hacer a través de un módulo. En algunos vehículos va a tener un módulo para sensores de oxígeno o directo a la unidad de control. Todo depende del diseño del vehículo, ¿sí? Es una característica que tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer cambios, normalmente los sensores de oxígeno se parecen porque son del mismo, la misma forma, pero, o del mismo material, pero en la señal o en la forma en que realizan la medición es distinta,
¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de reemplazar un sensor de oxígeno. Otro elemento importante en un sensor de oxígeno es lo que se llama calefacción del sensor o resistencia del sensor, es decir, los sensores por sí solos no logran altas temperaturas, entonces se le agrega una resistencia interna. Lo que les decía al inicio, que las primeras sondas lambda no llevaban calefacción, por esa razón estaban más cerca del motor, es decir, a la salida del múltiple de escape. Normalmente esos sensores eran de un hilo, ¿sí? Estaban conectados a un cable, y la tierra normalmente era la carcasa. A la hora de atornillarse, eso era la carcasa. Esto era con el fin de poder alcanzar la temperatura de servicio, ¿sí? Pero hoy en día las ondas lambdas ya vienen equipadas con un calefactor, que es una resistencia. Normalmente esto lo controla la computadora, ¿sí? A través de un transistor, de un driver, y esto hace que la resistencia o el calor se eleve dentro del sensor, eh, prolongando que el sensor pueda monitorear más óptimamente el oxígeno tanto del exterior con el ambiente, es decir, haciendo la diferencia de potencial, ¿sí? Dependiendo del tipo de sensor. Por este motivo ya no son necesarios de que estos sensores estén cerca del múltiple de escape o cerca del motor, ¿sí? En algunos sistemas, normalmente los sensores de oxígeno, cuando eran de un hilo, los fabricantes lo que hacían era, está programado en las computadoras un modo de emergencia, que prácticamente el sensor ya, aunque el sensor de oxígeno no funcione, el vehículo sigue trabajando porque ya tiene un modo de emergencia en que el mismo vehículo ya genera la propia, digamos de manera interna, la propia relación de lambda, ¿sí? Pero esos eran los problemas de los vehículos anteriores. Por esa razón es que ahora ya es más control, más estricto, y ya por eso existen los sensores de banda ancha. Aquí podemos ver un circuito de calefactor del sensor de oxígeno. Esta es la simbología de un sensor de oxígeno. La parte de resistencia es el calefactor, ¿sí? Normalmente esto se puede medir en ohms, es decir, es una resistencia variable, es una resistencia fija de muy bajo ohmiaje, ¿sí? De muy bajo ohmiaje, normalmente casi de 0.3, 0.5 ohms, dependiendo del fabricante. Prácticamente es un cortocircuito para que la resistencia haga su trabajo de elevar la temperatura rápidamente, ¿sí? Y de este lado observamos la pequeña, la pequeña pilita, o esto es el sensor de oxígeno, esto que está aquí. Nuevamente aquí va a ir la señal. Aquí les decía, va a ir la señal, por acá va a entrar la señal, que puede ser de este tipo. Un voltaje de casi 0 a casi 1 volt, variando, ¿sí? Nuevamente esto debe variar muy rápido. O puede ser una señal que va a ir subiendo. Y se va a estar manteniendo subiendo y bajando, ¿sí? Este es en el caso de banda ancha. Y estos son los de banda corta, ¿sí? Nuevamente la señal de control del calefactor lo va a controlar, si observan el diagrama, lo va a controlar un driver o un transistor de potencia, que normalmente lo que va a conectar o va a meter al circuito eléctrico acá
Si ustedes interpretan, le va a dar pulsaciones de tierra. Ok, va a ser pulsaciones de tierra. Por acá va a estar recibiendo pulsos de tierra. Ok. Y la alimentación normalmente se hace a través de un relevador, a través de las conexiones de caja de relevadores o caja de fusibles, dependientemente de la conexión. Y esta parte del calefactor normalmente trabaja a 12 volts. Vamos a poner más grande. 12 volts. Y aquí están las GND o masas. Ok. Prácticamente los sensores de oxígeno, actualmente todos van a tener resistencia de calefacción, que va a ser una resistencia fija muy baja. Voy a ponerlo por aquí, que va a ser de muy baja resistencia. Muy baja resistencia para que la temperatura se eleve más rápido y el sensor funcione de manera más idónea. Y en cuestión de la forma de la señal o de lo que el sensor va a monitorear, pues va a estar de esta forma. Va a estar de esta forma o de esta forma. Eso ya va a depender del tipo de sensor que estemos monitoreando. Y como les decía anteriormente, normalmente esto lo va a controlar la computadora. Lo va a controlar la computadora. O en su caso hay algún módulo para el control de la mezcla estequiométrica también. ¿Sí? Y en cuestión de los pulsos, normalmente recuerden que esto es modulación por ancho de pulso. Es una señal PWM. Activada por flanco negativo, es decir, por tierra. ¿Sí? Básicamente esto es lo que vamos a encontrar. Se puede hacer pruebas con multímetro en cuestión de mediciones. Por ejemplo, en cuestión de mediciones, por ejemplo, podemos probar. Vamos a dibujar aquí nuestro multímetro. Lo vamos a poner en escala de volts. El multímetro en escala de volts. ¿Sí? Y podemos probar los diferentes puntos de diferencia de potencial. Es decir, podemos probar si le llega alimentación, si le llega alimentación a nuestro sistema de calefacción o la resistencia de calefacción del sensor. Recuerden que la terminal negativa va a ir a masa, a cualquier parte de la carcasa. Lo voy a poner de otro color. Y lo que vamos a ver en el multímetro es que debe llegar un voltaje de 12 volts. Es decir, si hay alimentación en la resistencia de calefacción. ¿Ok? Ahora, si quisiéramos medir el voltaje que está generando la señal, nos vamos a ir acá. Pero ahora a la salida, ¿sí? Donde está la salida de la señal. Pero recuerden que el voltaje, si es de circonio titanio de banda corta, normalmente va a aparecer un voltaje de 0, o sea, casi 0. Vamos a poner de un 0.4 a
8 volts aproximadamente. Esto va a estar oscilando en el multímetro. Si es de una forma de onda alterna. Si es de banda ancha, normalmente este valor, banda ancha o de tipo air full, normalmente ya el voltaje va a ser un voltaje más alto, un voltaje de 2 a 4 volts dependiendo. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de un sensor de banda ancha. Pero esto va a ser muy rápido, entonces lo ideal para estos, para probar o monitorear estos, es más conveniente con un escáner ir a los valores datos en vivo y revisar eso. ¿Por qué razón? Porque son valores, el sensor de oxígeno, su respuesta es muy rápida, entonces prácticamente no vamos a ver mucha diferencia acá, entonces se recomienda mejor monitorear los datos en vivo. Esas son las mediciones que podemos hacer. Podemos checar resistencia de esto. Resistencia de esto, por ejemplo, recordemos que para medir resistencia debe estar el vehículo apagado. Debemos desconectar el arnés. Aquí ya está desconectado. Vamos a suponer que está desconectado el arnés. ¿Sí? Ya está desconectado el arnés. Nos vamos a ir a la opción de resistencia. Ohms. Y recordando que no hay polaridad, debe ser conectado en los dos puntos donde está la resistencia de calefacción. Quitamos arnés, un punto va a ir acá y el otro punto va a ir acá. Y ahí estaremos midiendo la resistencia. Normalmente son valores de ohmaje muy bajo, porque mientras más baja sea la resistencia, más rápido va a subir la temperatura en el sensor y mejor va a ser el monitoreo del oxígeno en los gases quemados del escape. ¿Sí? Recordemos que esto es arnés desconectado y sin corriente en el sensor. Bueno, la señal de los que decía que forma los sensores de circonio o de titanio de banda corta normalmente son así. Cuando en una señal o en un voltaje es muy corto, es decir, el voltaje no llega ni casi al 9, al 1 volt, perdón, ni casi a punto 4, punto 3, o sea, es decir, digamos que se quedara en un voltaje de punto 4 a punto 6, digamos acá, estos voltajes de acá. Cuando no llega más voltajes de que punto 4, vamos a suponer que el sensor lo estamos monitoreando y nos marca mucho llega a punto 6 volts y mucho baja a punto 4. Es decir, solo hay una variación de punto 2. Entonces lo que está pasando es que la sonda lambda o el sensor de oxígeno ya acabó su tiempo de utilidad, ya tiene alto kilometraje por X razón o por exceso de aditivos, también recordemos que puede pasar esto. Ya el sensor ya llegó un momento en que ya no va a subir ni a bajar el voltaje, entonces lo que se sugiere es reemplazar. Cuando veamos esto que no se está generando bien, esto es lo correcto, de acá hasta acá es lo correcto, de casi 0 a 1 volt. ¿Sí? Recordemos que normalmente en estos sistemas de este tipo le llaman de sistema de banda ancha de on y off. ¿Por qué de on y off? Porque si observamos es como si estuviera acá una señal cuadrada. Lo voy a dibujar por acá. Es como si fuera una señal cuadrada
de que esto llega un cuadradito, baja, cuadradito, ¿sí? Es como si fuera una señal cuadrada. Por eso también se le llama de sistema de on, off. ¿Ok? Esto se le llama de on y off. Entonces, esto hay que tenerlo en claro, lo podemos monitorear en el escáner, podemos verlo también con multímetro y observar si no hay mucha respuesta en el sensor, entonces aunque queramos el vehículo no va a regular bien la mezcla porque la sonda ya está dañada, está vieja. Esa es una razón. Otra razón es de que pueda pasar que la sonda también ya en cuestión de la velocidad de respuesta, ¿sí? Si ustedes observan, la sonda nueva, su velocidad de respuesta es más rápida, es decir, su tiempo, vamos a checarlo por acá, su tiempo en que está monitoreando la mezcla, digamos, el tiempo de acá hasta acá es más rápido, igual de acá hasta acá es más rápido, a diferencia de la sonda vieja que es más largo, si ustedes observan, es más largo, prácticamente dos señales en una señal de la sonda vieja, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque ya el fabricante o el vehículo ya de esa sonda ya llegó a a su último momento de capacidad de trabajo, es decir, el sensor ya está fallando. Y esto también puede pasar de que la señal, la velocidad de la respuesta de la señal es muy lenta, entonces lo que va a pasar es que se debe cambiar, ¿sí? Esa es una característica también. Otra característica también es esta, es que la señal, si ustedes observan, también la sonda, su forma de oscilación ya no es, digamos así, tan armónica o tan precisa, ya tiene ciertas inclinaciones, ¿sí? Ciertos atrasos. Normalmente esas inclinaciones o estos atrasos pues ya va a afectarle a la mezcla, si ustedes observan. Estos por aquí que ya están como provocando que la señal casi prácticamente está derechita. Igual acá sus aumentos, ustedes ven aumentos más largos, más cortos. Aquí se puede ver. ¿Sí? Más largo, más corto. Entonces, esto que está pasando prácticamente va a suceder que la mezcla no se va a mantener bien, no va a ser óptima. ¿Sí? Lo más ideal de estos tipos de sensor de este tipo es que la señal debe estar lo más armónica posible y monitoreando a una velocidad constante. ¿Sí? Recordemos que eh, lo que es en cuestión de quemar el combustible es muy rápido, entonces por lo tanto el sensor debe tener esa velocidad de respuesta. ¿Sí? Si vemos esos desajustes, entonces estamos ante un problema en el sensor, ¿sí? Por eso el sensor va a estar regulando mal la mezcla estequiométrica, ¿ok? ¿Qué terminales puede tener un sensor? Bueno, tiene las siguientes. Esa es la que le decía de un cable, señal y tierra. Igual acá, dos cables. Va a ser los blacks de señal y el gris es tierra. Aquí la tierra era la carcasa. Es decir, esta parte al conectarse aquí, al hacer la conexión aquí, esto ya hacía tierra.
aquí es de 2, señal y tierra, recordemos la señal. Y la tierra. En este caso, aquí ya se le agregó el elemento calefactor. Aquí todavía estos dos, el elemento calefactor era de que estaban cerca del motor, aprovechaban la temperatura del motor o del gas de escape, por eso estaban muy cerca del escape para poder monitorear bien. En este caso ya se les agregó lo que es el calentador, este de 3. Dos blancos son para el calentador y la negra es señal. ¿Sí? Igual acá, negro es señal, la tierra es la gris y los dos blancos son para el calefactor. Hay que cerciorarse de cuál es el tipo de sensor que van a usar para poder conectarlo adecuadamente. Recordando que también hay que saber de qué tipo es, si es de banda corta o de banda ancha. Los de banda ancha normalmente van a tener más cables, pero también pueden tener los 4, por eso hay que cerciorarse bien en un diagrama o con el fabricante. Amarillo azul son lo que es la línea del calentador, un positivo, un negativo, y estos de aquí son, uno es la salida, y normalmente estos son los voltajes que van a estar controlando a través de la computadora o del módulo de control. Como este tiene, recuerden que eso tiene bomba, una bomba para meter aire al sensor, ¿sí? Por la célula de NERS, entonces tiene un control comparador que hace que ese aire ingrese y se siga regulando la mezcla, ¿sí? Por esa razón, para esto lo más conveniente es monitorearlo con escáner, ¿sí? Porque la velocidad de respuesta del sensor es muy rápida y si queremos ver diferencias en algunos voltajes, entonces con escáner es lo más conveniente. Bueno, hemos llegado al resumen. Recordando un poco lo que vimos, los sensores de oxígeno también se le llaman sensores ECO, sonda lambda o O2 y tienen la función de monitorear la mezcla estequiométrica, es decir, van a buscar siempre que haya una mezcla óptima, una lambda 1, ¿sí? Es decir, que ni la mezcla sea pobre ni la mezcla sea rica, sino se mantenga en lambda 1 para que haya una buena combustión, ¿sí? Controlando lo que es el tiempo de la inyección del combustible o el ingreso del aire dependiendo el sistema. Existen de dos tipos, normalmente de banda corta o banda ancha, los cuales pueden ser de material de circonio o de titanio, dependiendo del fabricante. Todos, la mayoría hasta actualmente van a tener una resistencia de calefacción, ¿sí? Esto para aumentar la temperatura en el sensor y que puedan monitorear bien los gases de escape, es decir, el oxígeno resultante, ¿sí? La mayoría todos van a tener una resistencia de calefacción. Y algo muy importante que no se nos puede pasar desapercibido es que tenemos que recordar que el control de la mezcla no depende solamente del sensor, sino también de todos los componentes involucrados, es decir, del cuerpo de aceleración electrónico, del MAP, del sensor de temperatura, ¿sí? Es decir, el sensor va a monitorear o va a tratar de regular la mezcla, pero si hay una fuga de vacío, una entrada de aire extra, también eso va a afectar a la mezcla. Y no es porque esté fallando el sensor, sino porque el sensor monitorea lo que realmente se ha quemado,
¿sí? Y entonces si hay unas fallas en esas cuestiones de vacío, de entradas de aire, ¿sí? De cuerpo de aceleración abierto, no sé, en alguna circunstancia, entonces se va a producir cambios en la mezcla. ¿Sí? Es importante saber eso para no cambiar solamente el sensor de oxígeno, sino también cerciorarse de los demás componentes que estén involucrados. ¿Ok? Bueno, esperando que sea de utilidad, nos vemos en la siguiente.